Muy bien, ¿qué tal amantes de la música y otros apuntes más? La verdad que es increíble cuando uno va a iniciar algo de cualquier índole, ¿sí? Ya sea un emprendimiento, ya sea un programa de radio, ya sea una acción en el mundo, lo que fuera, siempre suceden cuestiones alrededor como indicando, bueno, eh, mira que te voy a molestar, mira que no va a ser tan fácil como crees, mira que si pretendes silencio, en realidad se van a generar todos los ruidos posibles como para que eso no se lleve adelante. Pero más allá de eso, precisamente, lo vamos a intentar, lo vamos a hacer. Así que bueno, quien les saluda es Mariano Domínguez, integrante de Escuela Crisálida, Escuela de Tarot y Astrología, ¿sí? Y otras ramas más que tienen que ver con el autoconocimiento. En esta ocasión vamos a aprender algo sobre música, ¿sí? No, pero la música como uno se puede llegar a imaginar que es, a ver, la música tradicional o la música de cómo tocar un instrumento. Quizás sí, quizás no, ¿sí? Pero como nuestros oyentes, o vos principalmente, que es la primera vez que escuchás y no tenés ni idea de música, o sí, es sumamente necesario que arranquemos sobre algunos inicios, ¿sí? Sobre algunas cuestiones que, bueno, que pueden resultar básicas, ¿sí? Para muchos, pero para otros no. Así que bueno, los saludo una vez más y contarle esto. Bueno, a ver, que esto va a ser una especie de radio que va a salir todos los días sábados, ¿sí? Todos los días sábados. Y vamos a hablar un poco de música, vamos a hacer análisis musical, vamos a entender la música no solamente como una mera herramienta de audición y de mezcla de sonidos, sino también como, bueno, lo que hay detrás de la música, más allá del aparato de los negocios, sino más allá de eso, ¿sí? ¿Qué es lo que produce un sonido, en definitiva, en nuestro psiquismo? ¿Qué es lo que produce un sonido esotéricamente? También, y cómo nos transforma, y cómo nos modifica, y cómo nos acompaña. Entonces, bueno, como bien decía, hay múltiples aristas de cómo relacionarnos con ella. A ver, a veces simplemente escuchando, ¿sí? Escuchando una canción en el auto, escuchando una canción cuando se está en un negocio de fondo, escuchando a un artista, ¿sí? Tocando en algún bar, escuchando o viendo algún recital en alguna transmisión por YouTube o por, por la televisión también, o yendo a un festival, ¿sí? Cantando también desde la ducha hasta cantando en el auto, cantando en cualquier móvil, por las calles. A mí me suele suceder eso, que, bueno, y he hablado con muchos artistas también, que bueno, que generalmente las melodías suelen suceder y las melodías originales, ¿sí? Las canciones como originales suelen aparecer en esos momentos donde uno no está como en una postura de, bueno, me senté a componer una canción, vamos a ver qué sale. No, a lo mejor salen en momentos donde uno sale a distenderse, a conectar con otra cosa. Y ahí hay un dato, es muy importante eso, porque cuando queremos forzar las cosas a que salgan, y generalmente, bueno, tienen como una dosis de resistencia para que eso salga, ¿sí? En cambio, cuando lo distendemos, nos soltamos y dejamos que eso fluya solamente, bueno, ahí pueden surgir grandes melodías. De hecho, hay casos donde, por ejemplo, melodías de canciones enteras han surgido de sueños, ¿sí? En donde el artista ha estado soñando y de pronto oyó la melodía y
tuvo la oportunidad de tener un instrumento cerca y bueno, y pudo como plasmar esa melodía que bueno, después fueron grandes éxitos. El caso de Yesterday bueno, de los Beatles, que a eso le sucedió a Paul McCartney. De hecho, debe haber muchos casos más así, solamente que bueno, está bueno como indagar, explorar al respecto de la procedencia de esas canciones. A veces, no solamente escuchando, cantando, como bien decía, bailando también, porque cuando uno baila, pone el cuerpo en manifiesto, empieza como a conectar principalmente con el ritmo, a conectar con los altos y bajos de la canción, ¿sí? Hay ritmos más lentos, mucho más rápidos, bueno, que esto tiene que ver mucho con las danzas, pero por ahí no quiero entrar en esos terrenos tan técnicos de nombrar las danzas, como las danzas folclóricas, ¿no? O el tango, sino más bien qué le sucede a aquella persona que no tiene o no considera o no sabe lo que está bailando, ¿sí? Simplemente está moviendo el cuerpo porque está escuchando, está teniendo un estímulo musical, un estímulo en su cuerpo que lo hace vibrar. Entonces, bueno, ese es un buen punto de partida como para saber que todo el mundo se relaciona con la música. A veces incluso me gusta darle lugar también a las personas que silban, que no todos somos silbadores, digamos, ¿no? Entonces, como que queda esa melodía silbando, como personas que pasan en la calle silbando, es como un bostezo. Vieron que los bostezos también son como contagiosos. Bueno, las melodías también consideramos que son como canalizadas en el momento justo. Por eso, a esto, para que ustedes vayan escuchando y que vayan entendiendo de qué va la temática bueno, que estamos desarrollando, hay canciones, hay melodías, hay fragmentos melódicos, rítmicos, que, bueno, que conectan a la gente, ¿sí? Y que nos trascienden, ¿sí? Y que se producen muchas veces en fenómenos de sincronicidad y que no por nada, ¿sí? Por algo uno escucha no toda la canción, sino solamente un fragmento de esa canción. Entonces, desde ese lugar vamos a ir como desarrollando, vamos poniendo ejemplos, ¿sí? Porque parece que, bueno, que no es solamente la canción por qué bonita que es y qué linda que es la letra, o qué linda que es la melodía, o qué potente que es el ritmo, y la pongo en el auto y nada más. No, a ver, lo que vamos a intentar descifrar o decodificar de un lado más evolutivo, consciente, terapéutico, le podemos llamar así incluso la música para despertar, es qué sucede cuando nos conectamos con una música que nos hace transformar, ¿sí? Que nos cambia de estado, que nos conecta de una manera diferente, de hecho, o calma a las fieras. Vieron que esa frase es muy, muy, muy importante bueno, para aquellas personas que andan como iracundas por la vida y que, bueno, que de pronto una melodía, una canción, ¿sí? Un artista puede como direccionar esa energía hacia otro buen puerto, que en definitiva de las metas que tiene la música en sí, que es armonizar y captar también esta cuestión. Y en esto es muy importante entender que no solamente el cuerpo vibra, sino que también el alma vibra, ¿sí? Cada alma tiene una vibración. Entonces hay que entenderse, hay que conocer esa vibración del alma, como así también la vibración de nuestros corazones, como la vibración del cuerpo. Entonces, vieron que hay, decíamos recién, son múltiples aristas que nos permite conectar la música. Y que bueno, un poco venimos nosotros con este programa a despabilarnos, ¿sí? Para entender que la música
no es solamente aquello que oímos, ¿sí? De manera evasiva, ¿sí? Muchas veces, o para conectar con como un mero entretenimiento, sino más bien es para realmente entender qué es la vibración, ¿sí? ¿Qué es la vibración? Y si, bueno, si tienen la oportunidad, bueno, justo cuando dije vibración empezó a vibrar una máquina en el fondo. Que lo vamos a dejar así, no vamos a editar nada. Entonces decíamos, de la manera que podemos conectar con la música es a través de la escucha, ¿sí? Cantando, podemos bailar, ¿sí? Llevarlo a nuestro cuerpo, leyendo, bueno, en esto nos ponemos un poco más, más técnicos, más académicos, ¿sí? Como quien lee una partitura y puede ver a través de los símbolos, ¿sí? Como las figuras musicales, entender que lo que está plasmado en una partitura tiene un determinado ritmo, tiene una determinada duración, tiene una determinada altura y tiene una determinada sonoridad. Y otra también es imitando muchas veces, y es lo que por ahí suelo encontrar en muchas expresiones, que es esto de la influencia, esto de la imitación, no solamente, bueno, a nivel musical en cuanto al ritmo de la música, ¿sí? O los diferentes acordes, sino que también en la imitación en el timbre vocal, ¿sí? O, o tal vez puede ser en la forma de componer, ¿sí? Vieron que varios artistas por ahí se confunden, como, se imitan entre sí, o el mismo, o el ritmo también, o el propio artista a veces se autoimita, digamos, en cuanto a sus composiciones, como si hubiera encontrado una receta mágica y dice, bueno, entonces es por acá, y bueno, nadie dice que está bien ni que está mal, simplemente estamos diciendo que son maneras de conectar, que a veces las influencias no es que no sean, no es que te posicionen a vos como un aprendiz musical, como alguien que no tiene originalidad, sino más bien todo lo contrario, es que te estás nutriendo de esa música, y eso es lo bueno, que no te estás cerrando, sino más bien abriendo puertas, abriendo tus oídos para que esa música entre, penetre, ¿sí? Y que uno se pueda empapar de esas vibraciones que, bueno, que tarde o temprano se encuentran con tus propias vibraciones, con, como bien decía, la vibración del alma, y en eso va a confluir con algo único y necesario para el mundo. Entonces, de esa manera podemos decir, bueno, hay múltiples maneras de conectar con la música. Bien, entonces, bueno, después me quedaba la otra parte que es como mucho más analítica, digamos, esta manera de conectar con la música, con el arte, con la obra en sí misma, es más allá de disfrutarla, ¿sí? Es de la manera analítica. Vieron que por ahí hay personas que, bueno, escuchan la introducción de una canción y ya puede determinar o discriminar si le va a gustar o no le va a gustar, o un determinado ritmo va a determinar si le va a gustar o no le va a gustar. Bueno, en eso, a eso me refiero con que hay muchas escuchas que son muy analíticas, y está buenísimo también porque es una forma de aprender, pero en esto voy a poner un pero, que es no solamente desde esa manera, que es que uno tiene que, a ver, que frenar, ¿sí? Sino que nos permite nutrirnos de eso, nos permite, a ver, salir de las dialécticas de que, bueno, esto está bien o está mal, simplemente ha sido y es así, ¿sí? Entonces, entender eso. Y luego tenemos una manera
más directa, diferente, ¿sí? Que es disfrutar de la música sin ningún tipo de interferencia analítica, ¿sí? Es el placer de escuchar y de sentirse acompañado por la música e incluso a veces sin, sin identificarse, ¿sí? Sin identificarse, es decir, bueno, no me identifico con tal música, pero la disfruto, ¿sí? Es como cuando vemos una película y decimos, bueno, no me identifico con ningún personaje, pero lo estoy disfrutando porque me parece que la trama, la escena que se muestra es perfecta y es digna bueno, de un gozo, de escucharla, de experimentar esa vibración, ¿sí? Incluso por ahí a nivel energético, bueno, hay determinadas canciones que, bueno, que tienen esa influencia de poder de transformación, ¿sí? Así que ahí vamos como tres formas, cuatro, ¿sí? De conectarnos con la música. De hecho, hablamos de esto de conectar con la música, de conectar con la comunicación y cómo los mensajes por ahí se activan y qué importante que es la música, porque para unos se le puede llegar a cantar en la manera de comunicar, a otros no, y bueno, y cómo molesta eso. Eh, a ver, me encontré recientemente con un libro, el Tao Te Ching, ¿sí? De Lao Tse, y abrí, como quien dice, de manera oracular, me encontré con bueno, con un poema número 35 que se los voy a leer, se los voy a compartir, que dice así: el mundo se acerca a quien es fiel al gran modelo original, tranquilo, homogéneo y sereno. Se acerca y no se le hiere. La música y los manjares hacen que el caminante detenga sus pasos, pero el sentido deja la boca suave y sin sabor. Lo observas y no ves nada en particular. Lo escuchas y no oyes nada extraordinario. Actúas conforme a él y no hallas el fin. Bueno, esto de alguna manera, como bien decía recién, las sincronicidades de la vida, de lo que uno se encuentra, como cuando uno activa su propio universo, como las temáticas tienen como entran en la misma danza, en el mismo juego, en la misma vibración y empiezan a dar su mensaje. No lo voy a analizar de una manera tan profunda porque no era la idea de este programa, pero sí dejarlo plasmado, ¿sí? Dejar la huella ahí como para que quienes escuchen nuevamente bueno, descifren algunas cuestiones que, bueno, que nos van sucediendo. Decíamos entonces, las maneras de conectarnos con la música, ¿sí? Que son millones, infinitas, hablamos de tres o cuatro, ¿sí? Vamos desarrollando. También está la otra forma de directamente, y como para muchos, aprender directamente a tocar un instrumento, ¿sí? Ya sea la guitarra, ya sea el piano, ya sea el manejo de la propia voz, ya sea tocar bueno, un piano, una batería, ¿sí? Y hablar de esto es importante porque me ha sucedido en muchas clases, ¿sí? No solamente como alumno, sino también como profesor, de entender por qué para algunos resulta fácil y para otros no tan fácil. Eh, y qué se pone en juego ahí, ¿no? ¿Qué se pone en juego la verdadera cuestiones, ¿no? Es decir, hay una inteligencia incorporada en cada uno, hay un don, hay un talento, bueno, que dicho sea de paso, en algún momento vamos a hablar, estaría bueno que cada uno aprenda qué es el talento, ¿sí? Y qué es la inteligencia, ¿sí? Qué es el talento y qué es la inteligencia, qué es el don, ¿sí? Y además aprender y entender que cuáles son
herramientas que tenemos para nosotros como humanos, ¿sí? En la actualidad, y que siempre estuvieron, pero algunas veces estuvieron más ocultas que otras, ¿sí? Depende de las etapas y las edades eh, culturales, ¿sí? Son herramientas que tenemos disponibles, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué nos sirven esas herramientas? Para descubrir realmente quiénes somos o qué ventajas tenemos, ¿sí? Sobre, bueno, sobre nosotros mismos principalmente, para entendernos. Es decir, a ver, hay quienes nacen con un talento o con una inteligencia de poder expresarse de la mejor manera, o para jugar a la pelota, o para jugar, bien digo, jugar a la música también, mejores que otros. Y bueno, y ahí muchas veces se construye, ¿sí? Ciertas frustraciones en eso, principalmente en las personas que no logran ser como aquella persona que tanto, bueno, le gusta o lo sigue como ídolo. Entonces, bueno, esa parte es fundamental entenderlo porque hablamos de distintas configuraciones, ¿sí? No es lo mismo tener una configuración, ya sea astrológica, ya sea como vibración, ¿sí? En una persona que ha nacido en un determinado lugar, ¿sí? A otra persona que ha nacido en otro lugar, con otras configuraciones, con otras características, en otra época, ¿sí? Con una configuración ya sea a nivel ADN, a nivel astrológico, o también a nivel cultural, ¿sí? Por eso muchas veces es donde se producen ciertos choques, ¿sí? Principalmente en el aprendiz, ¿sí? Decir, bueno, a ver, o en otra ocasión vamos a hablar de los instrumentos que se forman, se crean en un país, ¿sí? Donde tienen la posibilidad de, como materia prima, de desarrollarlo, y en otros no. Entonces cuando uno expone, ¿sí? Si hace la comparativa instrumental, bueno, eh, para aquel oído más desarrollado entiende que, bueno, que no hay una sonoridad igual. De todas maneras, esas son cuestiones como muy, muy técnicas que, bueno, hay quienes les encanta seguir por esa vía y está muy bien porque uno aprende mucho también con eso. En este caso, lo que a mí me interesa compartir con ustedes es, bueno, qué relación hay entre la música, el sonido, la vibración, con los temas más esotéricos, los temas más ocultos, qué relaciones existe entre la música y la astrología, ¿sí? De hecho, bueno, vengo desarrollando talleres como, no talleres porque taller, la palabra taller significa, es como una astilla, ¿sí? Es una parte de algo, ¿sí? Y a mí me gusta llamarlo como encuentro, ¿sí? Un encuentro donde se genera algo nuevo y posteriormente se generan otras cuestiones que se van desarrollando, se van aprendiendo paso a paso. Bien, entonces hablamos de esta forma de conectar con la música. En esta ocasión, ¿qué vamos a hacer? Porque historias hay muchas, hablamos de cuando uno va a aprender un instrumento, ¿sí? Por eso mi propuesta es que vayamos aprendiendo juntos, ¿sí? Cuáles son esas herramientas, ¿sí? Que recién se asomaban en mi lengua como para que vayamos desgustando un poco de qué se trata, ¿sí? ¿Sí? Y cuáles son esas herramientas y cómo podemos valernos de ellas, ¿sí? Para poder mejorar día a día, para poder darle un mejor sentido y no caer en estas frustraciones que a veces son demasiado deprimentes para quien inicia cualquier actividad, no solamente una actividad musical, sino cualquier tipo de emprendimiento. Una vez que conocemos y que nos conocemos a través de esas herramientas, ¿sí? Y tenemos en claro el punto de partida hacia dónde nos queremos dirigir, bueno, la cuestión resulta mucho más entretenida, ¿sí?
porque bueno, ya tenemos un lugar hacia donde queremos ir y tenemos en claro el lugar, el punto de partida desde donde vamos a salir, ¿sí? Así que bueno, esa es un poco la temática que nos va a convocar sábado tras sábado. En lo posible vamos a tratar de incorporar algún programa más y con algunos videos. En esta ocasión ustedes van a escuchar únicamente el audio, ¿sí? Como para que nos vayamos conociendo, como para que ustedes, si les interesa realmente, podamos compartir ese tipo de magias y de circo, ¿sí? De magias y de circo. A ver, me van a escuchar millones de veces ser autorreferencial, ¿sí? Puesto que no deseo callarme nada, ¿sí? Con respecto a lo que opino, ¿sí? Y cuál es mi manera de conectarme con el sonido, ¿sí? Más allá del camino musical, ¿sí? Que se ha abierto ante mis puertas, ante mis ojos, ¿sí? Y como la historia un poco pasa por una cuestión de que antes de desistir de la música, de dejarla como bueno, un mero entretenimiento, sin más y sin menos, como algunas cuestiones realizadas, otras no, quedaron en el camino, me parece muy oportuno poder abrir esta puerta nuevamente a través de bueno, un canal de YouTube que ustedes ya nos siguen porque este canal está referido al tarot y la astrología, y no porque hable de música no vaya a hablar de tarot y de astrología. Todo lo contrario, aún más vamos a sumar la música como esta cuestión de que nos acompaña como a nivel sonoro, ¿sí? Tanto en la astrología, tanto en el tarot, ¿sí? Entonces, como para que quede plasmada este nuevo encuentro, ¿sí? Que quede plasmada la musicalidad, que quede plasmado no solamente bueno, para mí, sino como para ustedes, porque en esta ocasión es considerarlo muchísimo a quienes escuchan, ¿sí? Y qué podemos extraer de todo esto, ¿sí? En el caso bueno, del tarot, en el caso de la astrología, eh, como Júpiter, hablar de Mercurio, hablar de, bueno, en dónde aparecen, por ejemplo, estas cuestiones de la voz, ¿sí? En el tarot de Marsella, y cuando no aparece, ¿qué sucede, no? A ver, voy a extraer una carta para que ustedes vean. Bueno, acá salió el arcano 15, que para quienes saben de tarot es la persona, bueno, estamos hablando del diablo, ¿no? ¿Sí? Y precisamente para esto, ¿sí? Y debajo me salió el mundo, ojo, como para desarrollar la temática. Para estas cuestiones siempre hace falta un poco de diablo, a ver, de, de lucidez, ¿sí? Vamos a hablar de lucidez como el lucero, vamos a hablar bueno, de mover un poco las fichas para que podamos ver, para que podamos conscientemente desatarnos de aquellas cuestiones que nos atan, ¿sí? Como, bueno, hay muchas personas que se encuentran atadas a un sistema de títulos, a un sistema de, de no poderes, de que no me sale, de que no sienten o no saben cómo encarar un instrumento, o cómo desarrollar un emprendimiento, lo que fuera. Siempre está bueno saber quién maneja los hilos, ¿sí? Para poder cortarlos, ¿sí? Y para poder atravesarlos, ¿sí? Para que juntos, ¿sí? Para que juntos podamos llegar a una realización, ¿sí? Para que juntos plasmemos una meta, para que juntos podamos despertar y que no sea solamente algo ilusorio, que no sea solamente como siempre el camino de la música, como decir, bueno, a la persona que inicia en la música tiene que ser descubierta por alguien o por una masificación en viralizaciones de videos, y que, bueno, o que pueda
componer un éxito masivo y solamente sé eso, sino que más allá de todo eso, siempre hay un mensaje y que la música tiene esa multiplicidad y que entrama perfectamente, ¿sí?, en este misterio que es la vida y que juntos podamos desentramar y darnos cuenta de la importancia que tiene esta herramienta, en este caso la música, ¿sí?, como herramienta de autoconocimiento. Así que bueno, hasta acá hemos llegado. Muchísimas gracias por escuchar y nos estaremos reencontrando próximamente en un encuentro de música, de magia y de circos.